Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar una vez más con ustedes. Amén. Algo así como relámpago, ¿verdad? Nada más vine. ¿Cuántos días tiene que estuve aquí? Como 10 días, ¿no? ¿No? ¿Un mes? Bueno, fue muy rápido. Yo dije que iba a pasar y cuando fuera de paso iba a estar aquí con ustedes. Y qué bueno estoy aquí otra vez. ¿Cómo te llamas, linda? Sí, cuando te vi parada dije, es la hija de Elías, pequeñita, ¿verdad? La más chica. Qué bueno, me da gusto verte ahora toda una señorita. Dios te bendiga. Y vamos a meditar en la palabra, así va. Vengo de paso y de paso voy a dejar esto. Quiero que meditemos sobre el tema: ¿qué huella estás dejando? ¿Cómo? Amén. Delia dirá, pues del 4, pastor. ¿No? ¿De qué número? Del 4, ¿verdad? ¿Del 5? Del 5. Mi huella entonces está más grande. Del 8, del 9. Igual que Modesto. 10. 0, hijo. Padre eterno. Sin embargo, no importa si calzamos del 8, del 10, del 3, del 5. Solamente tomo la alegoría de la huella. ¿Sí me explico? La huella, porque en este mundo todos damos motivo que se diga algo de nosotros. Todos. Algunos damos motivo para que se diga más de nosotros. Otros damos motivo para que casi no se diga nada de nosotros. Pero algunos dan motivo para que se diga muy bien de ellos. Adelanto algo que a mí me estremece muy fuerte, y es lo que el Señor Jesucristo dice. Que ¿quién, dice el Señor Jesucristo, quién de ustedes, si tuviera un siervo y regresara del campo de arar la tierra y llegara a casa, le diría a su siervo, siéntate en tanto que te doy de cenar? No, más bien le dice, cíñate y sírveme, y después que haya cenado yo, ve y cena tú. Y le da gracias el amo al siervo por lo que hizo. Dice el Señor, no creo que le den gracias al siervo porque haya hecho lo que se le ha ordenado. Así también vosotros, escuche eso, cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó, diréis, siervos inútiles somos, porque solo hicimos. Nada más eso. ¿Y por qué me estremece a mí ese texto? Porque me ha resultado muy difícil hacer todo lo que la Biblia me ordena. Dicho sea de paso, luchamos por no cometer pecados abominables como adulterios, fornicaciones, llevar inmundicia en la vida. Es una lucha latente, permanente, diaria. Sin embargo, el Señor alude a nuestra conducta. Hay un texto que todo el mundo lo dice, y lo dice con tanta simplicidad que ni siquiera nos atrevemos a investigar el texto que nos quiere decir cuando nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo decimos fácil, pero ese texto nos está hablando de dos cosas muy importantes. Nos está hablando de nuestro carácter y nos está hablando de la manera como nosotros vemos las cosas de Dios.
para estar en paz con todos los hombres es necesario prescindir del ego, de la soberbia, de nuestros derechos y asumir una conducta de manera tal que, sin importar lo que alguien haga contra nosotros, tenemos la capacidad de perdonar la ofensa y seguir tratando con él a pesar de las diferencias, como si nada hubiera pasado. Entonces, quiero permitirme abordar este tema: ¿qué huella estás dejando? Y para eso quiero que me hagan favor de leer dos textos conmigo. Mateo 5, versículo 16, y luego vamos a Efesios 2, versículo 10. Mateo 5, 16 y Efesios 2, 10. Hágame el favor de estar de pie tantitito en tanto que se lee la palabra. Y dice la palabra así, para dar la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a Efesios 2, el versículo 10. ¿Ya lo tiene? Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora ustedes. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, siéntense, hermanos. Creo que los dos textos están afines y los dos tienen como objetivo que nosotros comprendamos que somos parte esencial de los propósitos de Dios aquí en la tierra. De manera que cuando tocamos el versículo 16 de Mateo 5, lo vamos a entender de la manera más simple. ¿Qué haría esta lámpara si la embetunamos de lodo? ¿Qué haría esa lámpara embarrada de lodo? Para no sé cómo me va a entender. Pero no estaría alumbrando. Su luz no se miraría. ¿Qué les hace suponer eso cuando el Señor Jesucristo toma dos ejemplos rotundos y los alegoriza? Cuando dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder fácil, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino encendida la lámpara se pone sobre el candelero y así alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué alegorías tan claras usó el Señor Jesucristo para entender cuál debe ser nuestra manera de comportarnos y podamos saber que estamos dejando huella en este mundo? Hace rato, a manera de preámbulo, les decía, de alguna manera dejamos algo que la gente va a decir de nosotros. Algunos damos motivo para que la gente hable muy mal de nosotros. Otros como que nos mantenemos neutrales y la gente no tiene mucho que hablar de nosotros. Dicen: ese señor es muy buena gente,
nunca hizo pleito, nunca peleó, nunca hizo ningún daño, pero nadie puede decir, pero destacó en esto o en aquello. De otros hablamos muy bien. Hay hombres en la historia que marcaron huella muy fuerte. ¿Qué podríamos decir de los héroes de la independencia de México? Qué hombres, qué valor, qué corazón tan apasionado por dejarnos un país libre y soberano. Y cuando el Señor está hablando a nosotros, nos está responsabilizando del estado moral y espiritual que el mundo pueda vivir por la afección o afectación nuestra, el cómo nos estamos comportando. Esa ciudad asentada sobre el monte, que está aquí mismo en Mateo 5, antes de "así alumbre vuestra luz", está aludiéndonos a nosotros. Esa lámpara que no se enciende y se pone debajo del almud, sino encendida se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, nos está hablando a nosotros. No está tratando de extraterrestres, de ángeles, somos nosotros. Y luego el apóstol Pablo en Efesios 2:10, después de hablar de la salvación por gracia, nos dice que somos hechura de Dios en Cristo Jesús. En otra palabra, somos nueva creación. Y como nueva creación, somos diferentes al origen de nuestra vida cuando nacimos. Cuando nacimos natural del vientre de mamá, somos el resultado de una intervención de varón y de mujer. Es decir, intervino voluntad y deseo humano. Pero cuando dice Pablo que somos hechura suya, ¿alguien quiere leer por favorcito Juan 1, versículo 13? A ver si estoy correcto con la cita. Juan 1, 13, ¿cómo dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entendidos. Cuando nacimos o renacimos en Cristo, como Pablo nos habla en Romanos 6, somos nueva creación en Cristo Jesús. Entonces ahí no tiene que ver mi genética, no tiene que ver mi biología, no es la opinión de Pablo Toledo y la aprobación de Apolonio Osorio, sino la intervención directa del Espíritu Santo, que somos creados en Cristo Jesús para nuevas, para buenas obras, para nuevas, para buenas obras. Es decir, al nacer en Cristo, al nacer de Cristo, estamos conminados a conducirnos de manera tal que la gente entienda que somos realmente hijos de Dios, como dice el versículo 12 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos que no fueron engendrados por voluntad de hombre, no fueron engendrados por decisión de la carne, sino fueron creados por obra del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A partir de ahí, quiero que usted me entienda cuál es el propósito de lo que quiero hablar en esta noche. Y quiero que vaya conmigo, por favorcito, a Juan capítulo 5, versículo 35. Juan capítulo 5, versículo 35. Y quiero que me
haga todo el favor de leer conmigo este texto y de ahí vamos a iniciar el primer punto que quiero tratar. Dejó claro Juan 5:35. Dejó claro que el propósito de Dios es que nosotros seamos el testimonio de su gracia, de la redención, de que realmente somos diferentes al mundo, que nuestra vida está marcada por la gracia de Dios y enmarcada por las ordenanzas de su palabra. Una cosa es que estoy marcado y otra cosa es que estoy enmarcado. ¿Qué es estar enmarcado? ¿Qué quiero decir con eso? Estar dentro con un límite delineado por una materia. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo usa este término en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hablando a los romanos, Pablo expresa: no lo que quiero hago, sino lo que no quiero, eso es lo que yo hago. Y en Gálatas 5, el apóstol Pablo dice que en nosotros hay dos leyes: la ley del Espíritu y la ley de la carne. Y estas se oponen entre sí la una contra la otra, para que no hagamos lo que queramos, sino lo que no queremos es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que no queremos? Qué difícil es vivir como Dios quiere que vivamos. Difícil. A grado tal que hoy día una buena cantidad de cristianos anda buscando alguna iglesia donde no se toque ni con la punta de un pincel la vida de ellos que no honra en nada a Dios, que no se quieren someter a la palabra. Y algunos hasta se atreven a decir: ahora estoy bien. Alguien va a salir de la iglesia y no va a regresar. Se acerca a mi esposa y le dice: pastora, me duele, me voy a ir de la iglesia. Hermana, ¿pero por qué? Le dice mi esposa. ¿Algo no le parece? Sí, hermana. Le quiero decir que no hay otra iglesia donde se predique la verdad bíblica para ir al cielo. Todo lo que su esposo predica es bíblico. Todo está en la Biblia. Pero pastora, si yo hago todo lo que el pastor me ordena con la Biblia, entonces no voy a hallar esposo. ¿Qué le parece eso? Y se fue. Empezaron a viajar 3-4 horas para llegar a una iglesia de su gusto. Y hace poco le pregunto: ¿cómo están? Pastor, bien, bien, bien. Se le aprecia, se le ama, pastor. ¿A dónde van? Realmente, pastor, a ningún lado. Y no van a ningún lado. Nuestra vida está enmarcada por la palabra. ¿Y saben qué es lo que a mí me cala? Antes de leer lo que vamos a leer, ¿dónde les dije que vamos a leer? Juan 5:35, no se olvidan de eso, ¿sí? Pero antes de leer Juan 5:35,
Por favor, lean Juan 12:48 y vean lo que me dice a mí. Eso me lo dice a mí. No sé si usted se lo quiere agarrar. Juan 12:48, ¿qué dice? Fuerte, fuerte. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Sí. ¿Qué le parece? El que me rechaza y no cree, no obedece, no cumple mi palabra, yo no lo voy a juzgar. Hay quien lo juzga. La palabra que yo he hablado, esa le va a juzgar en el día postrero. Ahora, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Qué más? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda obra buena. Esos textos a mí me sacuden, a mí me calan. ¡Qué responsabilidad! Por lo tanto, no puedo pasar por alto el hablarles a ustedes esta noche de cuán importante es que sepas qué estás haciendo, que sepas cómo te estás conduciendo, que sepas qué es lo que te gusta y lo que no debes hacer. ¿Están aquí? Los judíos estaban en torno al Señor Jesucristo. Y dice Juan 5:35, dice Jesucristo, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo, ¿dónde? En su luz. Otra vez, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿De quién está hablando Jesús allí, que habla tan bonito de Él? De Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista y le está diciendo a los judíos: Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron por un tiempo regocijarse bajo esa luz. Ustedes se gozaron oyendo su palabra, ustedes se gozaron viendo su testimonio, ustedes alabaron al Creador del universo al ver cómo era Juan, lo que él hacía. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en el tiempo que estamos viviendo? ¿Qué dirán los vecinos de nosotros? ¿Podrá Jesús decirle a mi vecino Ramón: Ramón, eres antorcha que arde y alumbra, y sé que te has gozado viendo cómo se ha comportado? ¿Será acaso que estoy honrando la palabra que creo, el evangelio que digo, que profeso? ¿Será acaso que estoy siendo un testigo fiel y verdadero de un verdadero cristiano? Que la gente esté viendo en mí ese testimonio,
Que la gente vea que yo estoy produciendo obras dignas del cristianismo. Que soy un genuino, que soy un verdadero, que soy original, que soy legítimo, que no tengo dos caras, que no tengo doble vida, que como soy en la iglesia predicando, soy en la calle frente al templo, soy en el hogar, soy como conductor de auto en la calle, soy como cliente en el mercado, soy como vendedor en el mercado, que practico la justicia, que hago las cosas en orden. Porque eso dice el texto que leímos al principio. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando yo iniciaba el pastorado, yo me empecé a dar cuenta que los vecinos de los templos no se convertían. Y no me gustó eso. No me gustó. Y yo dije, esto no es correcto. Y tomé el reto que mis vecinos debían convertirse. Y pasaban los años y la hija de doña Trini, que vivía enfrente al templo, empezó a ir a una iglesia bautista y le dijo: mamá, quiero llevarte al templo para que conozcas la palabra de Dios y te entregues. Y doña Trini, aquella ancianita, bravucona, altota, fuerte, se pone la mano así y le dice: ¿y a dónde me vas a llevar, hija? ¿Dónde yo voy, mamá? A la iglesia bautista. ¿Y a qué me vas a llevar allá, hija? Escucha la palabra. No, yo tengo mi templo determinado. Cuando yo quiera hacerme protestante, me voy a meter aquí al de enfrente. ¿Por qué? Porque estoy convencida que ese hombre predica la verdad y vive lo que está predicando. Eso me comprometió más. Y ustedes no saben cuántas veces le habré pegado a mis hijos injustamente. Y cuando se convierte una de las vecinas más mochas de catolicismo, que solamente nos dividía una pared, me descubre después: hermano Elías, sí, vecina, ¿a poco no vio que apareció un hoyito y un pedazo de tabique que se desapareció de la barda? Le digo: sí. Pero yo dije: ¿quién lo hizo? Dijo: lo quité yo. Tremenda vecina. Bueno, ¿para qué? Dijo: yo tengo que cachar a este hombre diciendo una palabra sucia. Tengo que cachar a este hombre gritándole a su esposa. Ni modo que nunca se enoje, ni modo que nunca insulte a su mujer. Todos los hombres tienen su momento de coraje y por bueno le gritan a la mujer y maltratan a los hijos. Y yo lo voy a espiar. Y se ponía a cualquier hora del día, hasta en la noche, cuando oía que hacíamos la última oración. Dijo: lo espiaba de día y de noche. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y un día ella se desahogó platicando conmigo. Dice: don Elías, nos juntamos todas las mujeres de Alanón, no sé qué sea Alanón, las esposas de los alcohólicos, y también tienen su curso ellas para capacitarlas para lidiar con un alcohólico.
Dice, y mientras llegaba el momento de la conferencia, nos juntábamos todas a chismear. Y de repente el tema en la mesa eran los pastores de Altamira. Y empezaban a hablar del pastor de Nazaret. Yo decía, es cierto. Y empezaban a hablar del pastor de los hombres sur, de la iglesia Getsemaní. Yo decía, es cierto. Y empezaban a hablar de Ananías, y yo decía, es cierto. Y empezaban a hablar de Daniel, y yo decía, es cierto. Pero cuando llegaban y decían, y el pastor Elías Toledo, no, a ese no me lo toquen. No. Ya te hiciste protestante, no. Pero ese hombre yo le he espiado. Y nunca lo he agarrado en una mala. No soy protestante ni quiero serlo, pero no hablen mal de él. Es mi vecino y yo lo conozco. Escuchen bien, después de mi familia, los que me conocen más son mis vecinos. ¿Y saben dónde está Josefa? Véanla los domingos. Está en la primera banca. Y cuando estoy dando enseñanzas, temas como este, me encanta picarle por ahí. Porque luego de repente me dicen, hermano, de que surten efecto las saetas, surten efecto. ¿Yo quién era? Y yo oye cuando decía, Josefa, te vas a convertir. Hermano, y aquí estoy. Pero escuche bien, ¿qué es lo que dicen nuestros vecinos de nosotros? Otra vez retomo. Jesús no le estaba diciendo a los samaritanos, a las 11 tribus, le estaba diciendo a los habitantes de Judea, a los judíos que habían visto a Juan, y les dijo, ustedes se regocijaron con su testimonio. Ustedes sabían que él era mi siervo. ¿Y qué saben sus vecinos de ustedes? ¿Qué dirán sus vecinos? Dijo una noche Obed, papi, esta noche va a estar más corta la oración. Le dije, no, esta noche va a estar más larga. ¿Por qué, papi? Dice, estaba chico. Es que hoy vamos a echar fuego por doña Josefa y porque Mariquita me demanda. Ay, papi, sí. Y ahora por Mariquita. Y ahora por doña Josefa. Me habían demandado. ¿Y saben dónde terminó Mariquita? En el altar del templo, entregando su vida a Cristo. ¿Y saben dónde terminó doña Trini, la de enfrente? En el altar, entregando su vida a Cristo. Y ya saben, ya les dije dónde está doña Josefa. Si ustedes me siguen en las redes y de repente ven una señora guapita, medio gordita ahí danzando, es ella. Se van a acordar y van a decir, esa es por la que oraba el hermano Elías. Y esa fue la que descubrió que me vigilaba de día y de noche. Un detalle que ella nunca olvida, y yo menos, es que tuvimos un evento, una fiesta ella en la calle, y pasaba de la 1 de la mañana y yo andaba recogiendo todas las basuras con mis hijos. Pedazos de servilletas, pedazos de platos desechables, cucharas, tenedores, vasos, y con una bolsita cada uno. Vamos, hijos, a dejarla calle limpia, porque el vecino no tiene la culpa que nosotros tuvimos una fiesta. Y como a la 1:30 de la mañana, cuando oigo que me habla doña Josefa, abriendo la ventana de su cuerpo, su ventila. ¿Y ahora qué hace, don Elías? Estoy aquí recogiendo la basura, vecina. ¿Por qué no la deja ahí? Ella me maltrataría el otro día. Lo hacía. No estoy inventando, lo hacía y se lo digo delante de ella. Les digo, no, porque los vecinos no tienen la culpa que nosotros tuvimos una festividad hoy. Y cuando mis vecinos despiertan y salgan a la calle,
Sabrán que hubo fiesta, música, pero no hay basura. No sé si su esposo Pedro estaba despierto, pero le empezó a gritar, ven, 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 ven. Y ahí va Pedro, odontólogo. ¿Qué pues quiere José, familia? No me dejas. Quiero que veas, mira lo que está haciendo este hombre. Sí, pues está barriendo, está limpiando la calle, ¿y qué? Pero eso no lo hace el obispo ni el cura. Ellos no hacen eso, ¿por qué lo hace él? Ay, Josefa, ya sabes, es que él es cristiano. Él sabe lo que debe hacer en orden. Déjame dormir, ¿no? Está bien, ven. ¿Y si hubiésemos hecho lo contrario? ¿Y si ella alguna vez me hubiese oído gritarle a mi esposa? ¿Y si ella me hubiese alguna vez escuchado gritarle a mis hijos una palabra obscena? Una palabra impropia. ¿Sería salva doña Josefa? No. ¿Sabes qué es lo difícil para muchos cristianos? Hablarles de Cristo a los vecinos. Qué difícil. ¿Por qué? Porque no alumbra la luz. Porque no hay un testimonio que avale lo que vayamos a predicar. Y no es todo. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 7. Lucas 7. ¿Lo tiene? Sí. Versículo 24 al 28. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Juan no traía una ropa de seda. Estaba vestido de pieles y ceñido con un cinto de cuero. Sus chanclas y su comida era langostas y miel silvestre. No se iba a Sambors, no se metía a Vips, no se metía a las galerías a pedir una hamburguesa o una costilla ahumada. No se iba a la Pizza Hut ni a la Burger King. No se iba a la In-N-Out a la orilla de Jerusalén. Me acordé de la tortura de tus niños, ¿verdad? Que nos lleve a la In-N-Out. No había, no. Era un hombre con vestimenta totalmente pobre. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Y os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, yo voy a ser más humillado que Juan, pero en el reino de Dios
yo voy a ocupar un lugar más arriba de él. Pero aquí en la tierra, dijo Jesús, no ha nacido otro igual que Juan. ¿Y sabe usted de dos hombres que Dios da testimonio de ellos? Uno se encuentra en Números 12, versículo 3, y en los versículos 7 y 8 de Números. Por favor, vayan ahí. Números 12, versículo 3 y 6 y 7. Nada más esos tres versículos. Sí, Números 12, versículo 3 y 6 y 7. Ok. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Oiga cómo está dicho en la palabra de Dios de Moisés. ¿Qué dice el versículo 7 y 8? No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no con figuras, y verá la majestia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar. ¿Por qué pues? Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Oyeron bien? Cuando yo quiera hablar a algún profeta, dice el Señor, le voy a hablar por sueños, por revelaciones, pero nunca le hablaré a alguien como a mi siervo Moisés, que hablo con él cara a cara. Y le dice a Aarón y a María, ¿por qué pues no tuvieron respeto de mi siervo? Como él no había otro manso en toda la tierra. El hombre más manso da testimonio Dios de él. ¿Qué capacidad de este hombre que había conquistado el corazón de Dios? No estaba hablando ahí un profeta de Moisés, no estaba hablando un rey de Moisés, estaba hablando el Dios del universo, dando testimonio de la calidad moral que había en él. Pero no es todo. Vamos por favor a Job capítulo 2, versículo 3. Job 2, 3. ¿Cómo dice? Sí. Santo, punto y aparte. Dios le dice, mira, pobrecito diablo, ¿te diste cuenta que me pediste que a Job lo arruinara? Todo se le acabó en un solo día. Y en un solo día sepultó a sus 10 hijos, nueras, yernos, chefs, meseros, cocineras, intendentes, todos los que estaban en la casa se murieron. En un solo día acabé con todo lo que tenía. ¿Y te has dado cuenta cómo está mi siervo Job todavía? De pie, sin nada, pero sigue siendo el hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que como él no hay otro en toda la tierra. Quiero decirles, y me faltaría citarle lo que le dijo Dios a Salomón: quiero que seas como David tu padre, íntegro, recto de corazón delante de Dios. Así quiero que sea, le dijo Dios a Salomón. No voy a citar eso porque el tiempo me haría falta,
Pero estamos aquí solo viendo lo de 3 hombres: Juan el Bautista. ¿Quién? Moisés. ¿Y quién más? Otra vez, Juan, Moisés y Job. ¿Y quién está testificando de ellos? Dios mismo. No crean ustedes que Dios está ignorante de lo que somos. Si hay algo que me hace temblar es cuando en mi mente cometo una falta. Ayer no sé qué tanto lloré escuchando: descansa ya, descansa ya, deja tus cargas y tus penas allí mismo donde estás. Oí la voz, qué linda voz. Lloré y mejor me salí a la cocina. Andaba allí un ratito y antes de Bernardo, a mi esposa, y mejor me salí a la cocina y digo a mi esposa: voy a la oficina, ahí me ves cuando quiera que hables. A llorar. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que alguien diga algo de nosotros? Es más, voy a adelantarles algo. ¿Qué les gustaría si ustedes murieran mañana? ¿Qué les gustaría que sus hijos dijeran de ustedes? ¿Y qué les gustaría que sus vecinos les contaran a sus hijos de ustedes? ¿Qué les gustaría que gente que los conoció a ustedes dijera de ustedes? ¿Qué habrá sentido Moisés cuando sabe que Dios salió a defenderlo? Aarón, María, qué poca educación tiene. No tuvieron respeto de mi siervo, un hombre manso, que como él no hay otro en toda la tierra, y que ha sido fiel en toda mi casa, le digo a Dios. Fiel en toda mi casa, dijo Dios. ¿Qué huella estamos dejando nosotros? Hijo, hermanos, he visto gente de la iglesia que van y meten una demanda solo porque le mataron el perro o la gallina el vecino. Y una vez me dijo alguien: no, pastor, para eso están las leyes. Yo tengo que abrir el juicio. Ya no me acuerdo por qué. Y yo le dije: no debiera hacerlo. Usted no llegó con eso. Para eso están las leyes y yo voy a demandar. ¿Qué habría hecho Job? ¿Qué habría hecho Job? Y mi pregunta es: ¿qué habría hecho Moisés con una mente como la mía? A ver, ven, Aaron. Ven, María. A partir de hoy están expulsados. Nunca se les ocurra hablar mal contra mí. No hablan mal contra mí. Soy el pastor, soy el líder. Moisés abrió la boca. No. Cuán importante es entender que somos lámparas puestas sobre el candelero. Somos como la ciudad asentada sobre un monte que no se esconde. De niño, siempre que yo escuchaba que un predicador hablaba de esto, venía a mi mente la ciudad de Amatepec, Estado de México. Este municipio está sobre un monte. Y desde lejos, cuando nosotros llegábamos a cualquier población de bejucos para adentro, volteábamos a ver y veíamos a cualquier hora del día o de la noche. En la noche los poquitos allá a la distancia.
Recuerdo que de niño, la primera noche que dormí allá y vi esa población sobre el monte, pregunté, ¿y aquella luz por qué está allá? ¿Qué hay? Allá es Amatepec, es la cabecera municipal de Amatepec. Y siempre que yo escuchaba que hablaban los pastores de estos textos, venía a mi mente como Amatepec, que de día o de noche se mira de lejos. Y quiero irme acercando al final de esta ponencia. Ese debiera ser nuestro interés. Desde el momento de nuestra conversión, habernos trazado la meta de ser cristianos intachables, de ser cristianos con una transformación vivida, que la gente ve en nosotros que somos capaces de hacer el bien, que la gente ve en nosotros que fuimos designados por Dios para dar testimonio de lo que Él es a través de nosotros. El mundo está perdiendo a Cristo de su visibilidad, porque la iglesia sacó a Cristo de su vida. Hoy no parecemos cristianos en la calle. Hoy no parecemos cristianos en el hogar. Hoy la gente, muchos saben que somos cristianos porque venimos al templo, pero hacemos exactamente lo mismo. No hay diferencia de nuestra vida. ¿En qué marcamos la diferencia? Me impresiona lo que dijo Cristo. De los nacidos de mujer, ningún profeta como Juan. Y le mencioné dos, de los que Dios mismo dijo, dio testimonio de ellos. Pero Juan fue una milla más allá. Lo rebasó. Así de sencillo. Ojalá que en el siglo XXI muchos de ustedes tengan como objetivo rebasar con su testimonio a toda esta generación y decirle al pastor, dígame qué debo hacer y voy a hacer lo que la Biblia manda, aunque a mí no me guste. ¿Recuerdan lo que les decía al principio? Que cuando nosotros hayamos hecho todo lo que se nos ordenó, vamos a responder, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos ordenó, solo eso. Y una vez un amigo muy católico, tratando de ayudarme en su adulación, me dice, hombre Elías, te admiro, qué hombre. Dios empezó a aventarme ahí guayabazos. Y le digo, por favor, calla. No sabes. Es que te observamos, te vemos. No, por favor. Quisiera poder contestar como va a contestar el profeta Elías, el profeta Pablo, el profeta Pedro, perdón, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Quisiera poder contestar como Moisés. ¿Y cómo van a contestar ellos? Siervo inútil fui, porque solo hice lo que se me ordenó. Digo, y entonces tú, si la hago de panzazo para el reino de Dios, gloria a Dios. Mario, que Dios tenga misericordia de mí, fue lo que le dije. Que Dios tenga misericordia de mí. ¿Quieren estar de pie? Espero que esta palabra les ayude a reflexionar sobre la necesidad de ser cristianos 100% pegados a la Biblia. Y que a pesar de todo sepamos que la misericordia de Dios nos sigue dando la oportunidad de mejorar en nuestra vida terrenal. Querido Dios,
me presento delante de ti. Perdona, Señor, todas nuestras imperfecciones. Perdona toda falta nuestra, Señor. Y ayuda a tu iglesia a vivir, Señor, como tú quieres que vivamos. A ser testimonio público de lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús, dejo esta palabra en el corazón de tu pueblo. Y la llevo en mi vida, Señor. Quiero llevarla, Señor. Que sea mi eslogan, ser luz, ser antorcha. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén.